y dar a nuestros oyentes los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, porque no sabemos qué hora del día o de la noche es desde donde nos siguen. Que el año pasado nos siguieran de Singapur, de Japón, de Corea, nos satisface mucho, porque quiere decir que esta comunidad global trabaja y trata temas de educación. Quiero simplemente presentarles a los ponentes de esta mañana. Doña Cristina Cárdenas trabaja en un programa del Gobierno de México para la inclusión digital, de Presidencia del Gobierno, que tiene una serie de proyectos, entre otros y entre ellos, con gran importancia, el programa de educación, el programa de inclusión educativa a través de las TIC, que es el mismo modelo que hay en otros países, pero en este caso con un apoyo directo de la Presidencia de la República. Todos conocen UNESCO, lo que hace UNESCO, y en este caso nos alegra mucho que el director de planificación de Orealc UNESCO, con sede en Santiago de Chile, el señor Atilio Pizarro, esté con nosotros para dar estadísticas globales de cuáles son los resultados actuales de la innovación en educación. Ya saben ustedes que si algo se hace, se experimenta, pero no se valida, queda un poco complicado. Entonces, nos alegra mucho. Y en tercer lugar, me alegra mucho que esté con nosotros por primera vez y, desde luego, ya saben ustedes que nosotros somos una familia y que entonces quien una vez se incorpora ya sigue siempre, el señor Rubén Delgado, brasileño, pero no se preocupen porque les vaya a hablar en portugués, les va a hablar en español porque es de origen chileno, que representa, es español puro de Chile, que representa una iniciativa de gran interés. Ya saben que Virtual Educa, como esta mañana decía nuestra secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral, Shirley Truss, es una iniciativa de cooperación público-privada. Y en este caso tenemos un convenio, un acuerdo con el Gobierno de Brasil a través de Brasil, lo han visto ustedes allí, IT Plus, que gestiona, que desarrolla Softex, que es un grupo que ejecuta proyectos del Gobierno brasileño para promover las empresas que en Brasil producen productos relacionados y servicios con la educación y la tecnología. A mí me gustaría mucho quedarme aquí con ellos, interactuar con todos ustedes. Ya saben cómo es esto. Al final me dicen qué tal ha estado el encuentro. Digo, estupendo. Me dices, ¿cuántas ponencias has escuchado? Digo, ninguna, porque lo único que he podido hacer es correr de un lado para otro. Ustedes son afortunados, seguro que lo van a disfrutar mucho. Y al final de la sesión, pues los que nos siguen por Internet no podrán hacer preguntas, pero seguro que nos harán llegar a lo largo de la tarde sus comentarios en Facebook. Muchas gracias por estar aquí. Su sesión. Bueno, hola, soy Cristina Cárdenas de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y voy a presentar lo que estamos haciendo en México, principalmente los logros que hemos tenido con el programa piloto de inclusión digital. Bueno, primero quiero contextualizar un poco de dónde nace este programa piloto de inclusión digital. En México, desde inicios de campaña presidencial, se anunció la creación de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. La misma que está reflejada en los programas de gobierno, como es el Plan Nacional de Desarrollo, el programa México Cercano y Moderno, y de ahí es donde nosotros estamos trabajando, en la oficina de la presidencia. La estrategia digital se conformó de los 5 objetivos más importantes que consideramos en el tema digital, que es transformación gubernamental, que finalmente se engloba mucho en los trámites y servicios, en la reducción. Hay cerca de 7,000 trámites y servicios en el país y se están tratando de digitalizar para disminuir el tiempo de la creación de empresas, aumentar la productividad, hacer que la gente se desplace de localidades menos lejanas a poder tener sus trámites y servicios. Tenemos la parte de economía digital, que es básicamente el incentivar la economía del comercio electrónico. También tiene que ver con programas nacionales que se están enfocando al aumento de la oferta y de la demanda de programas con tecnología. Y también tenemos el programa de salud, que son el expediente clínico electrónico, y hay programas de telemedicina en penitenciarías y unidades médicas móviles que llegan a lugares lejanos. En la parte de seguridad ciudadana estamos trabajando en hacer que los jóvenes innovadores creen aplicaciones útiles para el ciudadano.
Y bueno, el más importante, el de educación de calidad, que en este sexenio tenemos el compromiso de entregar dispositivos a alumnos de quinto y sexto de primaria en toda la República, lo que equivale a un promedio de 5 millones de dispositivos. A su vez, para hacer posibles estos objetivos, tenemos transversales, que son los programas que también existen en el gobierno en diferentes dependencias, como el Plan de Conectividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encarga de conectar todos los lugares públicos y del cual nosotros estamos trabajando muy de la mano para poder conectar las escuelas. Tenemos también programas de datos abiertos, que es hacer que las dependencias públicas tengan las bases de datos listas y disponibles para el uso y la creación de las aplicaciones que mencionamos antes, y la parte de marco jurídico que va a ayudar a legislar todas las innovaciones que estamos haciendo. El contexto en el que estamos trabajando, la Secretaría de Educación Pública es la encargada del programa federal que se llama Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, el que les mencionaba que se van a distribuir 5 millones de dispositivos. El año pasado se entregaron 240,000 laptops en 3 estados de la República, Sonora, Colima y Tabasco, y este año se van a entregar cerca de 710,000 dispositivos. Esta vez van a ser laptops y vamos a estar trabajando con adecuamientos de aula, lo cual no sucedía el año pasado. Son los 3 estados que se habían entregado el año pasado, más 3 nuevos que se incorporan, que es Estado de México, DF y Puebla. En paralelo, nosotros estamos haciendo el programa de inclusión digital que se lleva a cabo en 3 estados de la República, Guanajuato, Morelos y Querétaro, y del cual es el que voy a platicar en esta reunión. Bueno, el objetivo principal de nuestro programa es enfocarnos en el desarrollo de las competencias digitales. Nosotros, cuando empezamos a diseñar el programa piloto, queríamos enfocarnos en desarrollo de matemáticas o español, pero lo que teníamos muy poco tiempo y algo que queríamos era tener resultados de manera en un menor plazo. Entonces buscamos los marcos de referencia que existían en diferentes organismos y tomamos el desarrollo de las competencias digitales alineados a lo que establecía la Secretaría de Educación Pública, que es aprender a aprender y aprender a convivir. Y también dentro de los objetivos que nos pusimos del programa piloto fue tener las variables al día para poder dar insumos en la creación de la política pública del programa federal y poder inferir con ello en la adopción de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El piloto se conformó con donaciones de diferentes industrias. Están colaborando HP, Intel, Google, Cisco. Todos ellos han estado donando desde tabletas, conectividad, aplicaciones, contenidos. Tenemos a Khan Academy, Santillana. Todos estamos colaborando en poder hacer este proyecto en los 3 estados que mencioné en diferentes condiciones. La mayoría de las escuelas son generales. Pedimos que tuvieran ciertas características como conectividad, electricidad y seguridad. Y empezamos, en estos 3 estados de la República que mencionamos, pero cuando empezamos a trabajar ya en el día a día nos dimos cuenta que necesitábamos validar mucho lo que estábamos dirigiendo. Es por eso que el Banco Interamericano de Desarrollo nos está apoyando en el diseño de la política, del proyecto, del programa piloto, pero a su vez empezamos a sumar a la sociedad civil que en México ha estado trabajando por años en este tema. Por eso invitamos a Únete, invitamos a la Fundación de TV Azteca, invitamos a la Fundación de Televisa y con ellos empezamos a ver qué es lo que habían estado haciendo en años anteriores. Únete, por ejemplo, tiene 6,000 escuelas en toda la República y todos ellos empezaron en los comités que empezamos a tener a quererse sumar al proyecto y lo que hicimos fue incorporar parte de sus escuelas. Esto es, no era necesario que tuvieran tabletas, también los aceptábamos si tenían un aula de medios, si tenían laptops, si tenían
Incluso hay unos que tienen tabletas de diferente tipo en una misma escuela para probar el software que están trabajando. Todos estos proyectos en diferentes partes de la República se incorporaron y esas son las 58 escuelas que se ven en la presentación un poco más abajo. Entonces, nosotros, 98 escuelas. Entonces, nosotros tenemos en el programa piloto 57 escuelas en los 3 estados que nos donaron, más las 98 escuelas que son las que estamos monitoreando por la donación de las fundaciones que se incorporaron después. Lo que nosotros les pedíamos a los donantes era que ellos incorporaran un ecosistema y formaran consorcios en los que pudiéramos medir tanto infraestructura, el dispositivo, el contenido, la capacitación, y un donante quiso donar el monitoreo en línea. Entonces, todo esto es lo que integra nuestro ecosistema del programa piloto de inclusión digital. Lo que nosotros estamos buscando es promover la creación de contenido. Como dije, nos basamos mucho en las competencias digitales de marcos de referencia, como es el marco de referencia de la UNESCO. De hecho, el doctor Jorge Sequeira es el que ha validado nuestros instrumentos de medición de línea base. También nos estamos enfocando mucho en las competencias que establece el ISSSTE e incluso muchos de la industria que está colaborando con nosotros. Como había mencionado, buscamos crear más que los niños sean consumidores y bueno, estamos trabajando las diferentes habilidades como es la alfabetización TIC, que es aprender a usar el dispositivo, pero también aprender a seleccionar la información que está disponible en la línea, depurarla, y trabajar con ella. La parte de habilidades cognitivas, que es desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Estamos también trabajando en la parte de comunicación y colaboración, en proyectos de comunicación y colaboración, y autorregulación, que ellos mismos empiecen a aprender para aprender a enseñar, ¿no? Lo mismo que establece la Secretaría, y algo vital que creemos es necesario cuando los niños empiezan a entrar a la tecnología, la ciudadanía digital, toda la parte de ética que deben conocer. Algo que no promovemos es la foto que está ahí, ¿no? En la que vemos que los niños solamente están como tomando nota de lo que ven en la computadora. Nosotros queremos que no sean pasivos, sino que sean activos. Para esto, nosotros la persona que nos donó la empresa que nos donó el monitoreo nos ayudó a generar esta plataforma de monitoreo en línea sobre todos los indicadores que estamos recopilando. Cuando empezamos con la selección de las escuelas y a trabajar con las empresas, se les pidió que todos hicieran un levantamiento de infraestructura igual para que pudiéramos comparar lo que estaba sucediendo con cada uno de los 3 estados. Entonces, la parte de levantamiento base recopila información de conectividad, electricidad, seguridad, incluso lo que están donando, ¿no? Todo esto, la plataforma en línea que comento, tienen un usuario cada uno de los donantes y va subiendo su información en línea, lo cual hace menos costoso para los que recopilan información y lo tenemos en vivo. También tenemos la parte de costos, ¿cuánto está costando realmente el programa? Muchas veces nosotros pensábamos que la donación era suficiente, pero cuando llegaban a la escuela se daban cuenta de que hacía falta electricidad o hacía falta una ventana porque habían baleado la escuela y se tenía que reemplazar la ventana, o se tenía que poner conectividad porque aunque había conectividad en la sala del director, no la había en todo el salón de clase, entonces se tuvo que poner conectividad. Todos estos costos extras se están reportando igual en la plataforma en línea. También tenemos toda la parte de cuestionarios de factores asociados, que son los cuestionarios que nos van a dar el contexto en el cual los maestros están, las escuelas, los maestros, los niños y todos los que están recibiendo la tableta, estamos trabajando con ellos. Son cuestionarios muy sencillos en los que recopilamos información de la educación del maestro, del uso que le habían dado antes a la tecnología, la percepción de los padres de familia y demás. Todos estos datos están interoperando. El cuestionario del maestro interopera con la información del niño y con la información del director para poder después hacer un análisis de los datos, ¿no? También recolectamos información de la capacitación inicial que se le está dando al maestro, qué tan útil la sienten, si cumple los parámetros que la industria estuvo dando en la capacitación.
Tenemos también información, bueno, el pretest, que es la parte esencial del piloto, el que fue avalado por la UNESCO. Es un examen que se hizo en línea y está en línea y está offline. Inicialmente lo queríamos hacer solamente en línea, pero muchas escuelas tienen problemas de conectividad, entonces se hizo como una aplicación y es un examen que está dividido en dos partes. La primera es una parte teórica y la otra parte son casos prácticos, ¿no? Tenemos preguntas muy sencillas, desde cuál es el icono de guardar hasta una pregunta de codificación, ¿no? Todo esto incentivando las competencias digitales. Como mencioné, todos estos cuestionarios han sido muy útiles para poder dar información al programa federal, que es lo que voy a mencionar. Estos avances han podido dar luz al programa federal sobre lo que hemos estado haciendo. Los primeros logros que tuvimos fue que pudimos participar en las mesas de licitación, en la compra de las 700,000 dispositivos nuevos y compramos en lugar de laptops, nos fuimos a tabletas, apoyamos mucho en todo lo que habíamos recibido de donación. Tenemos tabletas desde 7 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas y con eso pudimos primero dar como una visión de lo que nosotros habíamos estado viendo en las escuelas y cómo podíamos incentivar la entrada de más empresas para disminuir el precio. Y bueno, logramos un ahorro de $88 por tableta y el dinero que sobró lo ocupamos para el adecuamiento de aula. Por adecuamiento de aula nos referimos a un proyector, un pizarrón, un servidor para tener una conectividad interna. Otro de los logros que hemos tenido es que al nosotros dar toda esta información de las fallas eléctricas, de las fallas de seguridad y de conectividad, se creó un comité intersecretarial. Esto ha sido muy útil porque el proyecto inicialmente se presentó como un programa de la Secretaría de Educación Pública, cuando en realidad los que deberían de intervenir son también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lleva el plan de conectividad, la Comisión Federal de Electricidad, que lleva todos los programas de electrificación y planificación de electrificación en lugares públicos, y también está Hacienda, porque es importante que los rubros del ingreso que se va a dar a este programa se empiecen a dividir en capacitación, acompañamiento y contenido, algo que no fue pensado inicialmente. Entonces, algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos en el programa es que hemos podido inferir en esta toma de decisiones para la nueva entrega y estamos participando activamente en el comité. Otro de los logros que hemos tenido ya más a nivel del programa piloto es la semana pasada hicimos el primer foro de inclusión digital en el que presentamos resultados, si bien muy preliminares, que dan un poco de luz para los estados que se están incorporando. El programa piloto, el foro lo organizamos con la Secretaría de Educación Pública y con el director general del ILSE, fue en las instalaciones del ILSE. Bueno, esta foto muestra la colaboración que tenemos con la Secretaría de Educación Pública, el ILSE, el organismo internacional y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Con este foro nosotros pudimos empezar a trabajar en mesas de trabajo, lo llamamos a todos los estados a los que van a ser entregados los dispositivos, Estado de México, DF y Puebla, muchos de ellos todavía no tenían idea de que iban a recibir sus dispositivos y con este primer foro se empezaron a discutir los temas de preparación para el recibimiento de las tabletas. También se invitaron a los 3 estados que ya habían recibido dispositivos, Sonora, Colima y Tabasco, y los 3 estados activos en nuestro piloto, ¿no? Que es Morelos, Guanajuato y Querétaro. Todo esto fue dividido en mesas de trabajo, hicimos una mesa de infraestructura, otra de capacitación, otra de contenido y otra de acompañamiento, y lo que vimos fue mucha demanda de asistir a estas mesas de trabajo y tuvimos que abrir otra mesa para cada uno de los temas. En el tema de capacitación, por ejemplo, se discutió cómo habíamos hecho la capacitación en el programa piloto, y la capacitación fue que no fuera una capacitación mayor a 12 horas. Esto es porque cuando vimos primero las propuestas de la industria, la capacitación llegaba incluso hasta 100 horas u otros ponían 5 horas. Cuando empezamos a homologarlo para poderlo medir los resultados, les pedimos que no durara más de 12 horas. Esto siempre y cuando tocara 3 aspectos que consideramos vitales, que se considerara un tema de exploración,
de que pudieran apagar, prender, conocer su dispositivo los maestros, una parte de apropiación, que pudieran ellos ejemplificar cuál iba a ser una de las actividades que iban a tener con los niños en el día a día, y una parte de producción. Pensar ya en un proyecto de colaboración, por ejemplo, en el que se desarrollaba una de las competencias digitales que mencionamos anteriormente. Todo esto ha sido un trabajo inicial con cada una de las empresas, cada uno puso su creatividad y dio diferentes soluciones de capacitación. Y bueno, algo importante, este es un ejemplo de la gráfica de los monitoreos que hacemos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, que se pregunta si se usa el contenido de la Secretaría de Educación Pública, se puede ver si están trabajando las horas que se les había establecido. Todas estas preguntas se hicieron después de la capacitación e inmediatamente el responsable de la industria las subía y nosotros desde la oficina podíamos ir monitoreando cómo iban dando la capacitación. También empezamos a ver la parte del acompañamiento. Esto ha sido muy importante durante todo el proyecto. Hemos tenido diferentes modelos de acompañamiento. Los más comunes han sido las visitas que se han hecho en las escuelas presenciales, las llamadas telefónicas 01800, y las otras han sido menos exitosas, y esto ha sido por obvio falta de conectividad en muchas de las escuelas. Entonces, las videoconferencias, la parte de emails no es tan frecuente en el acompañamiento que se está dando. Y lo que hemos visto ha sido algo que no nos sorprende mucho. Los niños han sido más consumidores que productores. Esto no nos sorprende y no nos asusta mucho porque la primera etapa ha sido mucho de adecuamiento de salón de clase. No significa que no haya interés de poder hacerlo, es simplemente que en los primeros meses nos tardamos mucho en la parte de adecuar el salón de clase, que eso es lo que pasa en muchos de los programas de inclusión. Nos enfocamos mucho en la parte de adecuar el salón, no solo entregarlas, pero no en la parte de incentivar realmente el uso apropiado de la tecnología. Y bueno, la parte relevante de poderlo monitorear es que podemos saber qué escuelas, en qué municipios, con qué maestros tenemos que trabajar más para poder trabajar con los otros, con las otras herramientas y no solamente con un procesador de texto o una hoja de cálculo, ¿no? Sí. Okay. Y bueno, ya tengo poco tiempo, entonces me voy un poco más rápido. El monitoreo también en línea nos permite saber cuáles son los niños que están haciendo más contenido. Tenemos una plataforma en la que podemos subir evidencias. Las evidencias se suben en línea y podemos verlo igual desde el sitio que tenemos y sabemos cuáles son las materias en las que más se está trabajando. Este es un ejemplo del desglose que puede tener el monitoreo en línea por materia, por grado, por estado, por municipio, por escuela, incluso por niño. Y bueno, en general, las conclusiones que hemos visto en la parte de infraestructura es la línea base fue esencial para poder conocer lo que estamos haciendo. Se está trabajando en un modelo como el que ven en la proyección, en el que hay tabletas 1 a 1, hay un servidor, hay un proyector, hay un carrito recargador de batería. Se buscaron soluciones de energía, se buscaron soluciones de conectividad, online, offline, para poder trabajar las competencias digitales y bueno, hay una solución de almacenamiento para subir lo que los niños están creando. Y bueno, este es otro ejemplo de las gráficas que genera el sitio en línea y bueno, recordamos que el ecosistema es de vital importancia para que un programa de inclusión sea exitoso. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a la invitación de Virtual Educa a UNESCO para poder exponer. Yo voy a hablar desde un enfoque más general. La invitación es hablar sobre
la innovación en educación como clave para la inclusión y el desarrollo desde el enfoque de UNESCO. La misión de la UNESCO en educación es contribuir a la paz, a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la cooperación en educación, en la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. En educación, la UNESCO tiene una visión holística y humanista que se enfoca en promover la educación como un derecho humano fundamental y también entender la educación como clave para el desarrollo de otros derechos y para el desarrollo también el desarrollo humano, económico y social de las sociedades. Y en ese sentido, la educación estimula la innovación, a través de la actualización de contenidos y prácticas en educación para responder a las necesidades del siglo XXI. El marco de acción de la UNESCO en educación está determinado básicamente por garantizar el derecho a la educación a través de las convenciones que hay sobre los derechos humanos, los derechos del niño, los objetivos de educación para todos, la educación para todos que están convenidos desde el año 2000 a ser cumplidos al 2015, los objetivos de desarrollo del milenio también, cuyo horizonte temporal a ser cumplidos al 2015, y también otros compromisos firmados por el Sistema de Naciones Unidas, cuyos Estados miembros comprometen y que principalmente, y quiero destacar, tienen que ver con el desarrollo sostenible y que han sido ratificados en Río +20. La UNESCO tiene un mandato dual en este sentido y además de ser una agencia técnica, también es un laboratorio de ideas y en ese sentido tiene un mandato que busca inspirar los enfoques sobre educación que deben aprender los niños, niñas y jóvenes, cuál es la educación que queremos para el desarrollo de nuestras sociedades, proveer una guía para el desarrollo de políticas educativas, repensar la educación en un mundo cambiante de acuerdo a las tendencias que existen actualmente en educación y servir de plataforma para el debate global sobre educación. Actualmente existe un cambio de paradigma respecto a la educación. De acuerdo al proyecto regional de educación para todos de la UNESCO, el enfoque actual sobre educación y el paradigma actual, hay un cambio desde los insumos que marcó las reformas de los años 90, que estuvo centrado en los materiales de la educación, hacia las personas. No hay un enfoque más centrado en las personas actualmente. Hay un cambio desde la mera transmisión del conocimiento hacia un desarrollo integral de las personas, de los alumnos. Hay un cambio desde la homogeneidad hacia la diversidad, atender la diversidad, y también hay un cambio desde la educación escolar hacia la sociedad educadora. La sociedad educadora tiene que ver con que todos los actores de una sociedad tienen una responsabilidad sobre la educación. El Estado es el garante, es el principal garante de la educación, pero todos los actores, incluido el sector privado, tienen un rol importante para el desarrollo de una educación de calidad. También en la actual discusión, acercándose los compromisos, el periodo, el deadline de cumplimiento de los compromisos internacionales de educación para todos y del objetivo de desarrollo del milenio,
hay también un nuevo enfoque que tiene que ver con el desarrollo sustentable, ¿no? Hay un concepto un nuevo concepto que tiene que ver con el concepto de sostenibilidad del desarrollo, que tiene que ver con un cambio de paradigma que integra no solo el desarrollo, el crecimiento económico. Este crecimiento económico tiene que ir de la mano también con la equidad social y con la protección del medio ambiente. El concepto de sostenibilidad del desarrollo pone en el centro el objetivo de la igualdad, lo que supone la adopción de un enfoque de derechos y en el centro el enfoque del derecho a la educación como garante de otros derechos. La noción del derecho a la educación dentro de este enfoque del desarrollo sustentable tiene que ver con un concepto que se ha ido transformando. Ya no solo basta con garantizar el acceso, con la educación obligatoria, sino también con que las personas puedan acceder a una educación de calidad. Esto tiene que ver con que realmente puedan aprender, es decir, que accedan a la educación, puedan cumplir un ciclo de educación primaria, un ciclo de educación secundaria, que puedan adquirir los conocimientos básicos, pero también que puedan adquirir aquellas habilidades que les permitan desarrollarse plenamente como personas, que le permitan integrarse plenamente al desarrollo de sus sociedades, participar plenamente en sus democracias y aportar al desarrollo económico, social y político de sus países. El derecho a la educación tiene que, como decía, tiene que ver principalmente con este nuevo enfoque, no solo con el acceso a la educación, sino con el poder recibir una educación de calidad en el sentido amplio como planteada. Y en ese sentido, el propósito de la educación, según la UNESCO, tiene que ver con garantizar dos elementos clave desde el punto de vista de la calidad de la educación. Garantizar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, pero también estimular el desarrollo creativo y afectivo para que los estudiantes puedan adquirir valores y actitudes que les permitan ser ciudadanos responsables. En ese sentido, la UNESCO promueve un concepto amplio de calidad de la educación desde este enfoque de derechos que tiene que ver con tres cualidades sustantivas: la equidad, entendida como el que las personas tengan acceso a la educación sin discriminación, acceso a la educación gratuita, que no haya selección al momento de entrar a la educación. Tiene que ver con la relevancia en el sentido de que la educación entregue a los estudiantes, a los niños, niñas y jóvenes, todas aquellas habilidades que les permitan desarrollarse plenamente a lo largo de su vida. Tiene que ver con la pertinencia en el sentido de que tiene que reconocer los contextos socioculturales en los cuales se desarrollan los estudiantes y en los cuales se encuentran en las escuelas. Y tiene que ver también con la equidad, como señalaba. Hay dos atributos centrales, pero que no son suficientes, que tienen que ver con la eficacia, en el sentido de que los estudiantes puedan lograr los aprendizajes necesarios en matemática, lenguaje y ciencia, y también con la eficiencia, en el sentido de la utilización de los recursos que la ciudadanía otorga a la educación al Estado para que se garantice el pleno derecho a la educación. En ese sentido, la UNESCO promueve un concepto de innovación
educativa que recurrentemente aparece en el discurso educativo. Generalmente este concepto de innovación educativa tiene que ver con las políticas educativas que se desarrollan, tiene que ver con las prácticas pedagógicas, tiene que ver con la formación de los docentes, tiene que ver con la gestión institucional. En este sentido, para la UNESCO la innovación es un proceso que involucra la selección, la organización, la utilización creativa de los elementos vinculados a la gestión institucional, el currículum, y también las prácticas de enseñanza. Y en este sentido es normal que muchas veces impacte otros ámbitos, porque muchas veces hay que responder a una serie de necesidades o de problemas que se desarrollan en las escuelas o en los sistemas educativos que requieren respuestas integrales. En ese sentido, innovar para que la educación sea relevante, por ejemplo, requiere formar a los estudiantes para prepararse para los medios de información, acceso y construir conocimiento y acceder a conocer el mundo global. También la educación, innovar en la educación requiere preparar a los estudiantes prepararlos como un medio de expresión, de generación de la propia palabra, de acuerdo a sus propios contextos socioculturales, de su propio protagonismo y participación también respetando y enfatizando el respeto por los otros, por otras culturas. También la innovación para la relevancia tiene que ver con la construcción de solución o resolución de problemas, el desarrollo de la creatividad de los estudiantes y también como medio de comunicación, sobre todo con la aparición de las redes sociales, el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, el desarrollo de la ciudadanía, entre otros. Innovar para que la educación sea pertinente y respecte los contextos socioculturales diversos, desiguales, no puede haber una única respuesta en educación y en ese sentido se requiere innovar. Hay múltiples respuestas para responder a necesidades educativas de los estudiantes. En ese sentido, considerar respuestas diversas, tanto los contenidos de las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, con dispositivos, computadoras que sean adaptadas, por ejemplo, a los niños con necesidades educativas especiales, que presentan discapacidad. Las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser una herramienta útil para diversificar la enseñanza y el aprendizaje. Innovar para que la educación sea equitativa también es una oportunidad para que la innovación permita equidad en el acceso, para que todas las personas, independiente de su condición socioeconómica, del origen, de su ubicación geográfica, urbano o rural, puedan acceder a la educación sin distinción de ninguna naturaleza. También innovar puede permitir equidad en los recursos y en la calidad de los procesos educativos. Esto requiere un trato diferenciado en la distribución de los recursos humanos, pedagógicos, financieros al interior de la escuela. Y también innovar permite equidad en los resultados de aprendizaje, ¿no? Innovar, utilizar tecnologías de la información, independiente de las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, puede impactar en los aprendizajes de los estudiantes. Innovar para que la educación también sea más eficiente y eficaz. Es sabido que el solo acceso a la tecnología, a los computadores, no se traduce automáticamente en mejores resultados de aprendizaje. La definición de objetivos de aprendizaje claros y explícitos en las políticas que se desarrollan, en las intervenciones, en las innovaciones que se desarrollan, va a incidir en el impacto que éstas tienen.
La implementación gradual también de las innovaciones va a permitir aprender de esos procesos, poder desarrollar modelos que sean acorde a los contextos socioculturales en los cuales se desarrollan, incorporar la participación de los actores de las comunidades para que estos realmente sean adecuados a la realidad. Y también innovar permite que la educación sea más eficiente y eficaz en la medida que se desarrollan indicadores que permitan medir el impacto de los programas y poder tomar decisiones de política y programas que estén basados en evidencia. La educación para el siglo XXI requiere profundas innovaciones y eso requiere un diálogo crítico sobre los propósitos de la educación, si efectivamente la educación está empoderando a las personas y está dándoles las habilidades necesarias, los conocimientos, los valores que les permitan llevar una vida plena. También si la educación está promoviendo una educación para la paz, sociedades más comprensivas, más justas, más sostenibles. Y en ese sentido también la educación permite derribar las barreras sociales, culturales, empodera a cada individuo para involucrarse en sus familias, en el desarrollo de sus comunidades y también de sus naciones como ciudadanos responsables. Los sistemas de educación que construimos hoy van a incidir de manera sustantiva en las sociedades del mañana y en ese sentido la educación es una búsqueda y una inversión para toda la vida. Y en ese sentido quiero referirme finalmente a que la innovación en educación es clave porque el derecho a la educación todavía no es una realidad. Existen 57 millones de niños en el mundo que no están escolarizados. En América Latina solo entre el 20 y el 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la escuela, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial. Hay 69 millones de adolescentes que no están escolarizados. Y también en nuestra región el 50% de los jóvenes entre 20 y 24 años no ha completado la enseñanza secundaria y todavía en el mundo tenemos 774 millones de adultos analfabetos, de los cuales 2/3 partes son mujeres. Y en ese sentido, con la voluntad política y la innovación se puede dar la oportunidad histórica de poder tener a todos los niños en la escuela. Y el primer barómetro de la innovación es que esta abra las puertas para el aprendizaje, sobre todo de las poblaciones más marginadas y más vulnerables de nuestras sociedades. Y esta exclusión tiene muchas caras y tiene que ver con aquellas poblaciones más marginadas, que tienen que ver con su origen, con el origen étnico, con las poblaciones altamente rurales, sobre todo con las mujeres indígenas, son las que tienen mayores desventajas. La innovación también es clave porque necesitamos innovaciones para mejorar drásticamente la calidad en todos los niveles. El conocimiento es poder, la falta de conocimiento mantiene los círculos de pobreza y en ese sentido no se puede tolerar que todavía existan 250 millones de niños que son incapaces de leer y escribir o no disponen de competencias aritméticas básicas. En cuanto al logro académico, todavía existe una aguda inequidad, sobre todo en los alumnos de los grupos más marginados a nivel global. Menos del 75% de los docentes ha recibido una formación de acuerdo a sus propios estándares nacionales y en nuestra región, con datos del 2011, el 81% de los docentes que ejercen la docencia en primaria tienen una certificación para ejercer ese nivel y el 71% en secundaria cuentan con la formación docente certificada para poder ejercer ese nivel. Se requiere
necesitamos innovaciones para mejorar drásticamente la calidad de la educación en todos los niveles y se requiere, es posible lograr una educación de calidad solamente si contamos con docentes de calidad y eso requiere atraer a la enseñanza a los mejores candidatos, a los mejores docentes para la educación, proporcionar a los docentes una formación inicial y continua de calidad, destinar a los mejores docentes a aquellos lugares en los que más se necesitan. Hay una falta de docentes en los lugares más aislados y rurales de nuestra región y ofrecer incentivos para conservar a los mejores docentes en los sistemas educativos de nuestras escuelas. También la innovación en educación es clave porque las innovaciones deben basarse en valores éticos, las innovaciones deben respetar la propia cultura, deben respetar la innovación. Debe promover el respetar a los demás, teniendo conciencia de nuestra propia interdependencia, ¿no? Las innovaciones deben permitir saber desde dónde uno viene, ser orgullosos del origen que uno tiene y eso permite acercarse mejor a otros, comprender mejor otras culturas. La práctica educativa innovadora debe cultivar este respeto por otras culturas, poner los derechos humanos y los principios democráticos en acción, en entornos de aprendizaje que sean adecuados. Una mentalidad ética también debe buscar encontrar soluciones innovadoras a los desafíos globales que enfrentamos, el hambre, la reducción de los recursos hídricos que estamos enfrentando, el cambio climático. Innovar en educación debe generar una cultura de participación y de respeto y de responsabilidad hacia nuestro planeta. Por último, la innovación en educación es clave porque el mundo está experimentando transformaciones profundas y rápidas. La tecnología debe y conduce a la integración, revoluciona la forma en cómo nos comunicamos con otros y requiere nuevas habilidades. Hay una creciente complejidad y diversidad de las sociedades. Hay procesos significativos de migración del campo a la ciudad, desplazamientos de poblaciones en México, en Colombia, hacia los centros urbanos. En nuestra región en los últimos 50 años es la más urbanizada con respecto a otras regiones del mundo. Hay un creciente desempleo, sobre todo en los jóvenes. Hay un mayor acceso a recursos y canales de transmisión de la información, de conocimientos y valores, y por lo tanto las innovaciones deben orientarse hacia una globalización más justa. Se debe tender a poder tender estos puentes entre el aprendizaje y el mundo del trabajo y vincular esos aprendizajes y esos conocimientos al desarrollo de sus comunidades, ¿no? Las tecnologías de la comunicación y la información son muy importantes para que los niños no emigren de sus comunidades, puedan aportar al desarrollo de sus comunidades sin desplazarse desde las comunidades en que se encuentran, y eso requiere conectividad y el desarrollo de currículum y aprendizaje que sean acorde a los contextos culturales, ambientales, en los cuales se encuentran las escuelas y esos niños. Actualmente la UNESCO y la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe tiene una red de innovaciones educativas que tiene 8 áreas temáticas: desarrollo curricular, desarrollo profesional, desarrollo institucional, desarrollo sostenible, educación y trabajo, diversidad y equidad, democracia y ciudadanía, nuevas tecnologías. Tenemos una base de datos que acabamos de actualizar con nuevos elementos conceptuales que nos permiten tener alrededor de 1000 experiencias innovadoras en materias de educación en esos 8 circuitos temáticos que acabo de mencionar y que ustedes pueden visitar en la página web que está mencionada ahí. Hay experiencias innovadoras, experiencias exitosas en cada uno de estos ámbitos.
Todo lo que acabo de mencionar está en una publicación que ustedes ven ahí, que se llama, que tiene que ver con tecnologías de la información, enfoque estratégico sobre las tecnologías de la información y la comunicación en educación en Latinoamérica y el Caribe, y también sobre, tenemos una página web que también está mencionada ahí, sobre las políticas educativas que se están desarrollando en materia de docentes, tanto en la formación inicial como en la información continua, que nos permiten tener un panorama de lo que se está desarrollando y poder aportar desde las políticas que desarrollan los distintos países de la región para poder compartir con ustedes experiencias exitosas también de formación, de capacitación, de carrera docente en los distintos países de la región. Muchas gracias. Pues permiso, pero me voy a quedar parado porque así le damos más trabajo a los cámaras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo a decir cuál es lo que está pasando en Brasil ahora. Entonces, en realidad, Brasil es un país muy grande. Como saben todos, somos el cuarto mayor mercado de tecnología, información y comunicación. El séptimo mayor mercado, más grande mercado de TI, de tecnología e información. Somos 200 millones de habitantes, o sea, es mucha gente. Y en realidad, además de ser, bueno, hablan portugués, pero los problemas son los mismos que la María Cristina había dicho de México, pasa en Brasil. O sea, encontramos escuelas que la conectividad llega a la directoría y nada más, no llega a los alumnos. O sea que pasamos por las mismas cosas. Y eso voy a hablar un montón de veces aquí, la colaboración entre los países. Eso sí, eso es una cosa muy interesante. Terminamos ahí con el PIB, o sea, es un país grande. Y por ser federación, tenemos 26 países dentro, cada uno con su problema, cada uno con una forma de intentar resolver lo que piensa. Aquí tenemos una cosa que ha pasado en toda América Latina, o sea, las microcomputadoras han crecido, vea por ejemplo 26,6, 31,2 hasta 42,9. Con acceso a Internet estamos con 36,5. Tenemos 266 millones de celulares, o sea, más que un celular por habitante. Hay otros países en América Latina que pasa lo mismo. O sea, como ha dicho muy bien la mesa, es una oportunidad gigante para todos nosotros. Son 78,8 conexiones de banda ancha, 83 millones de usuarios de Internet. Son números astronómicos, son números interesantes. Las empresas de tecnología e información han exportado en 2012 por el Observatorio Softex, son 2.000 millones de dólares, lo que no es tanto, pero para un país de América Latina sí. Bueno, y antes quería decirle qué es lo que es la Softec. La Softec son 2.000 empresas asociadas, es una agencia de gobierno, 80% está en el gobierno, los diferentes ministerios. El gobierno piensa que es mucho más rápido hacer a través de una agencia que el propio, o sea que contrata a la Softec para las políticas públicas. Entonces puede decir claramente que es una herramienta de aplicación de políticas públicas. Y por eso las políticas públicas que voy a pasar son de nosotros. Entonces nosotros tenemos alcance nacional, vea que estamos al costado de Brasil, en el Océano Atlántico, todas son agentes Softec y tenemos varios parceros, varios partners y son 2.000 empresas asociadas. ¿Qué es lo que son las políticas públicas? Vea, por ejemplo, hacemos la promoción internacional de la empresa y aquí que puede entrar la colaboración.
inversiones, o sea, tenemos bancos como el BNDES que apoya con plata, con dinero emprestado para empresas, innovación y espíritu emprendedor. Y aquí hay un programa de gobierno muy interesante que el gobierno brasileño entiende que la innovación no es un estornudo, no es una cosa que pasa rápidamente, sino que las empresas tienen que tener la innovación siempre en su cultura organizacional. O sea, la Google, la 3M no son empresas que hicieron determinada cosa y después se terminó. No, que siempre siguen innovando. Entonces, hay un programa de una política pública que mide la maturidad de innovación de la empresa y tenemos un programa con 45 empresas brasileñas donde ponen su proyecto, van a Vale del Silicio, hacen matchmaking con empresas de fondos. Así que es un programa muy interesante que se puede colaborar con empresas de aquí de Perú. Calidad, MPS son para desarrollo de software, que son las mejores prácticas, como el CMMI americano de la CEI. Inteligencia observación, eso es interesante porque puede servir. Nosotros tenemos los datos oficiales, por tanto, si una empresa quiere ir al mercado de Brasil, que es un mercado muy interesante, muy grande, entra en contacto con la Softex lo ayuda, Softex le da los datos, quién le hace la competencia. O sea, digamos que es la puerta de entrada de cualquier empresa peruana o de otro país que quiera ir a Brasil. Y educación, que voy a hablar un poco más enseguida. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Brasil? El aumento, vea que el aumento extraordinario de 2.300% de AD de 2012 en 10 años. O sea que me parece evidente que educación a distancia es el camino más fácil y más corto para llegar donde la educación tradicional no ha llegado. Y así estamos. Entonces, con el índice global de habilidades, el Brasil está en 38º. Y el primero es Corea del Sur. Y todo el mundo sabe la historia de la Corea, todo el mundo sabe cómo ha cambiado la economía y todo eso es por la educación. Bueno, aquí estamos. Pasó una cosa interesante que es estudio de caso. La industria de tecnología de información hizo una encuesta y entendió que en 2020 tenemos un déficit de 400.000 trabajadores en la área. O sea, teníamos un problema que teníamos en esa época, el año retrasado, 100.000 trabajadores faltando, o sea, no había déficit de trabajadores en la área de tecnología de información. Es apenas un caso. O sea, no teníamos programadores, no teníamos operadores, teníamos poco. Entonces, ¿qué hicimos? EAD, educación, fue la solución. El gobierno brasileño hizo un portal que se llama Brasil Más TI, y ese portal de Brasil Más TI cambió la cosa. La Softec fue contratada para hacer eso y fíjate, 500.000 trabajadores de déficit en 2020. Es una gran oportunidad para Brasil, es una gran oportunidad para que esos trabajadores tengan empleo, tengan conocimiento, tengan un buen sueldo. Y aquí está. El TI Mayor también fue el gobierno hizo el TI Mayor, que es un programa estratégico de software, servicio de tecnología de información, donde es basado en conocimiento, capacitación y oportunidad. Entonces, apuntó donde el país quería llegar en tecnología de información. O sea, no es, Brasil es grande, pero Brasil no puede ir a todos los lados. Entonces hay que realmente enfocar en algunas cosas. Y ese programa TI Mayor fue la respuesta para eso. Y aquí está el Brasil Más TI. El Brasil Más TI fue el objetivo, era despertar la vocación de jóvenes para la área de tecnología de información. Entendemos que tecnología de información es la puente para cambiar todo, porque es transversal.
o sea, se cambia la industria, se cambia la educación, se cambia todo el desarrollo del país. La India, todos saben que cambió su economía con tecnología de información. Y el Brasil más TI es una plataforma educacional, es una plataforma de gobierno. Lo que pasa es que los países, nosotros siempre desarrollamos cosas y no vemos lo que el vecino lo está haciendo. Y eso no es bueno, porque la colaboración entre países es muy interesante. Si en América Latina se puede, en América Latina es posible. Tenemos varios orgullos aquí. En Perú, por ejemplo, el joven más, o sea, la persona más joven que fue contratada por Facebook es un peruano. Un hijo de un peruano con una boliviana. O sea, hashtag orgulloso. Pero el problema es que sería más orgulloso si este joven, que se llama Michael, estuviera trabajando en Perú, por América Latina, por Perú. Y, o sea, los talentos, desafortunadamente, algunos se van. Eso hay que cambiarlo. No basta la educación, sino hay que dar oportunidad, hay que haber empresas para que estas empresas mantengan estas personas en Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil. Y aquí está. Entonces, mira lo interesante que Brasil más TI hizo. Hizo una plataforma educacional, o sea, que despertaba el deseo por tecnología de información, por programación, con varios cursos EAD, Java, .NET, etc. Y hizo un software para no solo monitoreo, como también para que la persona colocase su deseo de trabajo. O sea, cuáles son sus habilidades. Las empresas van allá, le dan empleo a esa persona. O sea, no solamente le damos el conocimiento, no solamente le damos lo que quiere aprender, sino que una oportunidad de trabajo en empresas brasileñas. Esto es un ejemplo de colaboración que se puede hacer con Perú, se puede hacer con otros países. Queremos aprender, queremos llevar, pero ya está listo. ¿Por qué los países de latinoamericanos tienen que hacer siempre la misma cosa? O sea, se hace una cosa en Chile, después se hace otra cosa en Argentina, después se hace otra cosa en Perú. Si no, el vecino ya la tiene listo, vamos a copiarla. En Argentina, la Fundación Sadowski hizo una cosa muy interesante. Argentina tiene todo su conocimiento de las pesquisas, el desarrollo, investigaciones de tecnología de información. Entonces, él pone lo que el maestro está haciendo, lo que la universidad está haciendo, lo que las empresas están haciendo públicamente. Así que cualquier empresa que quiera hacer una investigación, por ejemplo, sobre robótica o sobre lenguaje natural, bueno, va al maestro que está en Córdoba, va a la empresa tal que está haciendo un software de cualquier cosa, o sea que junta a los actores. Eso gana tiempo, eso es bueno para la innovación, es bueno para el país. Hicimos un protocolo de intención, vamos a copiar, vamos a traer esa idea de Argentina en Brasil. No hay por qué desarrollar la misma cosa de nuevo. Y vamos a hacer, en Argentina se llama MITIC, en Brasil vamos a hacer una Minha TIC, pero el objetivo final es hacer una nuestra TIC. O sea, no solo de Brasil, no solo de Argentina, sino que de todo. O sea, cualquier investigación uno puede llegar y va, ¿dónde se está haciendo esto? Pues se está haciendo en Perú, en Bolivia, se juntan las piezas y se hace un nuevo producto. Eso, la colaboración es importante porque nosotros tenemos los mismos problemas. El mismo problema que tiene Brasil, tiene Perú, tiene México, como ha hablado la amiga Cristina. Muy bien. Y aquí está, miren, son 120.000, esa plataforma educacional fue un gran suceso en Brasil. Y aquí están los números, porque los números no mienten. Son 120.000 cursos concluidos, tres cursos por alumno, 120 horas de curso por alumno. O sea, 20.000 currículos registrados, o sea, gente buscando empleo, 20.000. Para que la empresa vaya y traiga a esta persona. 1.500 horas de contenido
esto se puede poner en otros países. Claro, es una negociación gobierno-gobierno. Esto no es de empresa. Este es gobierno-gobierno. Basta llegar, copiar, queremos poner contenido peruano, contenido de México y no hacer una cosa de Brasil. Si somos iguales, estamos al lado. 30 cursos en módulos 100% gratuitos es una política de gobierno, no es una política de una empresa. Y ahí van. Ese curso está en diferentes plataformas, entonces la puede ver en tablet, en celular, en todo, y es del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Más una vez, es una gran oportunidad de colaboración entre países. Eso hay que ejercitarlo un poco más. Bueno, y aquí va a tener gamificación, o sea, con lo que hay de más moderno, las personas pueden jugar aprendiendo. Hay varios ejemplos de ese tipo de cosas, inclusive los invito a ver al stand de brasileño, Brasil IT Plus, donde hay 4 empresas con contenido 3D, realidad aumentada, juegos, tablets, o sea, son varios contenidos interesantes y son específicos para determinado nicho, determinado público. Aquí realmente es una cosa más transversal, es una cosa de un estudio de un problema que Brasil tenía, la solución que fue presentada y el éxito de la solución que fue presentada. Y aquí tiene una invitación que pueden entrar en el portal. Aquí está la dirección www.brasilmasti.com.br y para que vean, y vamos a ver si conseguimos colaborar, porque eso yo creo que interesa a todo el mundo. Aquí están mis datos, estoy a disposición y bien, muchas gracias a todos. Bueno, hay una sesión de preguntas, dudas, consultas. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Tapia, soy compatriota de María Cristina, soy de Querétaro, México. Y mi pregunta muy concreta es, si bien venimos a compartir entre los países latinoamericanos nuestras experiencias, lo cual es muy enriquecedor, yo creo que nos vamos a llevar mucho y cada quien vamos a aportar mucho, hacia otros hemisferios, hacia otros continentes, ¿a dónde debemos de voltear? Yo soy director de tecnología, no soy del lado docente, sino de la tecnología. ¿Hacia dónde debemos de buscar un benchmark? ¿Hacia quién está haciendo bien las cosas en otros hemisferios para, como decía por ahí Rubén, copiarles un poquito? Bueno, yo creo que la tarea se hace aquí primero. O sea, primero hay que hacer grande en su región para después ir a otros lugares. Pero como benchmark, yo creo que todo vale como benchmark. Asia, África, todo vale para aprender. Y la idea de copiar, o sea, no es la ley de Lavoisier, nada se cría, todo se copia. Pero es una buena práctica, no es una mala práctica. O sea, no hay que tener vergüenza. Por lo contrario, yo creo que tenemos que apoyarnos uno al otro y ver las mejores prácticas, lo que pasó en México, lo que pasa en Brasil, lo que pasa aquí en Perú y hacer cooperación entre países. El gran problema es que nosotros estamos tan cercanos y parece que estamos tan lejos. Y yo tengo una experiencia muy grande con el empresario brasileño. En realidad, un empresario brasileño que crece mucho, la primera cosa que piensa es salir ¿cuándo piensa en salir de Brasil e ir a Estados Unidos? Yo no entiendo. ¿Por qué quiere ir a Estados Unidos? Porque primero hay que hacer empresas no brasileñas, sino que latinoamericanas, que sean líderes en América Latina. Ahí ganan fuerza, ganan músculo y ahí se pueden ir a Estados Unidos o a Europa. O sea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que para benchmarking cualquier cosa sirve. O sea, África sirve, Asia sirve,
pero vas a ver que los problemas son regionales y eso somos iguales. De México a Chile somos todos iguales. Tenemos la misma historia, claro, con la cultura un poco diferente, pero tenemos la misma historia, la historia reciente es igual y los problemas continúan siendo iguales. Y lo peor es que los gobiernos, algunos, siguen buscando soluciones en países lejanos y no en el vecino. Desde el enfoque de UNESCO y desde lo que yo he planteado, hay una discusión muy importante respecto al enfoque actual sobre la importancia que se le da al desarrollo cognitivo de los estudiantes, al tema de los resultados de aprendizaje, las pruebas internacionales que miden los aprendizajes de los estudiantes, sobre todo en matemáticas, lenguaje y ciencia, y de cómo la innovación, las tecnologías de la información y la comunicación y de las distintas experiencias que existen preparan a los estudiantes para esos aspectos. Y hay experiencias importantes en ese sentido. Y claro, uno podría pensar que se podrían seguir esas experiencias, ¿no? Sin embargo, si uno mira desde el enfoque del derecho a la educación, que de este enfoque más amplio, y desde el enfoque de la calidad de la educación, del derecho a aprender, de este enfoque multidimensional que no solo tiene que ver con los resultados de aprendizaje, sino preparar personas integrales, que tienen que ver con las habilidades para trabajar en equipo, el desarrollo de competencias y habilidades para aceptar la diversidad, el desarrollo de el resolver problemas. En ese sentido, también la educación inclusiva, ¿no? El poder incluir a estudiantes sobre todo los grupos más marginados de nuestras poblaciones, sobre todo en nuestra región, ¿no? que es tal vez la más desigual del mundo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Entonces, en ese sentido, es difícil, si uno mira los sistemas educativos, poder tener referentes. Finlandia, que siempre es un referente, sobre todo porque las pruebas PISA le van muy bien. Sin embargo, también su apuesta ha estado centrada en los docentes. Finlandia, por ejemplo, no tiene educación especial. Todos los niños están integrados en la educación. Hay una fuerte inversión para que los docentes puedan atender a los niños con necesidades educativas especiales dentro del sistema educativo, integrado al sistema educativo con los estudiantes de los sistemas regulares. Entonces, en ese sentido puede ser una referencia, ¿no? Y las innovaciones y las políticas que han incorporado tecnologías de la información y la comunicación y también innovaciones, yo creo que son importantes de mirar, ¿no? Hay muchos países, sobre todo en nuestra región, que han avanzado desde el punto de vista del acceso a la educación, desde el punto de vista del acceso a insumos, del punto de vista del acceso a computadores, pero no desde el punto de vista del derecho a la educación. Hay mucho todavía desde el punto de vista de los marcos normativos, desde el punto de vista de garantizar procesos de inclusión que sean realmente efectivos, que atiendan la diversidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que complejizar un poco más las evaluaciones para poder tener referentes de calidad que sean integrales. Bueno, yo como en la parte cuando empezamos a construir el programa piloto hicimos una revisión sobre los proyectos que hay, sobre la revisión de evaluaciones de impacto rigurosas para conocer cuáles eran los mejores proyectos a nivel internacional. Desafortunadamente hay muy poca evidencia. La mayoría son entregas para reducir la brecha digital, pero no hay como evidencias de aprendizaje.
Las recomendaciones que siempre daban era considerar la capacitación, el contenido y un objetivo claro, al igual que el monitoreo constante, para poder ver si podíamos lograr tener resultados. Y en eso nos basamos en el diseño del programa. El monitoreo en vivo que tenemos para el programa para poder redireccionar cuando vemos que el maestro no está usando la tecnología o el contenido no es suficiente. Y en esta segunda parte del piloto que se va a extender es justamente para conocer desde el contexto de México cuáles son los resultados que funcionan en la región. Algo que no nos deja de sorprender es cómo aún una misma empresa en diferentes lugares, dando la misma tecnología, hemos obtenido resultados diferentes. Si vieron las gráficas, son los mismos proveedores dando la tecnología, las mismas tabletas, la misma conectividad, la misma capacitación, dirigido por el mismo equipo en la coordinación de estrategia digital, y los resultados varían mucho. Y esto ha sido porque algunos, incluso la situación política, la conectividad, la infraestructura inicial que tenían, la motivación de los maestros, hace la diferencia entre el caso de éxito o no. Mi nombre es Abel Castillo, soy del Perú. Yo quería hacer un comentario, ya que se ha hablado de la educación secundaria, de la conectividad, la exposición de México. Cuando vino el secretario de la OEA, yo le mencioné que en los países latinoamericanos deberían tener en consideración enseñar oficios a los jóvenes como era antes, porque el oficio lo empodera y son millones de estudiantes secundarios que no llegan a la universidad, porque en muchos países la universidad es muy cara. Entonces el oficio le crea autosuficiencia y latinoamericanamente podríamos desarrollar eso. Además de la autosuficiencia, le crea valores, porque una persona que domina un oficio, por ejemplo un tallador de madera, si se amarga, se molesta o tiene mal carácter, malogra una hora de días o semanas. Entonces, eso es algo muy importante para los jóvenes latinoamericanos y el secretario de la OEA me dio la razón, pero veo que hasta ahora no se aplica en América Latina. Entonces, claro, parte de esos oficios podría ser las tecnologías de la información, el software que ha desarrollado a la India. Alemania, una universidad de Alemania se mudó a la India con un presidente patriota hindú y le dijo que queremos desarrollar la industria del software y se demoraron un año y crearon 100 institutos de preparación para el software y la India tiene un gran ingreso en base al software. Entonces yo digo, nosotros también podemos utilizar esa herramienta y nos podría dar autosuficiencia económica y dejar de exportar nuestros recursos naturales sin valor agregado. No quemar el pescado, sino alimentarnos y hacer conservas de pescado. No exportar los árboles, sino hacer madera tableteada como lo hace Chile sin tener árboles. Nosotros deforestamos 120.000 hectáreas de árboles, no sé Brasil cuántas, y no aplicamos a los nativos que podrían instalarse institutos del mueble en la Amazonía para que los nativos con las manos crean madera tableteada y el Estado tiene que intervenir. Porque si no es un Estado que interviene, que se minimiza, no progresa el país. Gracias. Tengo una curiosidad sobre el caso exitoso en México. ¿Qué tanto incluyeron a la familia para incentivar la aplicación de lo aprendido en aula durante sus labores cotidianas o en casa? Hay una capacitación para los padres de familia, una capacitación inicial, pero también creemos que se necesita un reforzamiento. El programa piloto tiene la característica de que las tabletas no salen de la escuela, pero el programa federal, el programa de inclusión y alfabetización digital, son dispositivos que se llevan a sus casas.
en esta segunda etapa del piloto lo que estamos implementando es que hay centros en México, centros de CCT, que son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Seguridad Social también tiene varios centros, hay otros que se llaman RIAs, Redes de Innovación y Aprendizaje, y en estos espacios estamos buscando asociar a los padres de los niños que ya recibieron dispositivos, en específico en el Estado de México, para que invitarlos a que tomen cursos en las tardes o en el verano y poder incluir de esta forma a los padres de familia. Esto fue como ya después de la primera etapa, que fue la adaptación de la escuela con la tecnología, de que los maestros tomaron la capacitación inicial, empezamos a ver la demanda de los propios padres de querer conocer qué es lo que sus hijos iban a hacer con las tabletas. Entonces nos dimos a la tarea de buscar los diferentes centros, las aulas Telmex, las redes de innovación que menciono, los centros que hay del gobierno federal, y con esto empezamos a armar este nuevo programa para los papás. Son lugares donde ya se había hecho el esfuerzo de crear las clases, ahora solamente es acercar a los niños, a los papás de los niños, a que tomen clases de lo que no se puede dar en la escuela y se da en estos espacios. Clases como de computación básica para los papás, clases de crear un videojuego para los niños, de codificar, de robótica, cosas que en el salón no se van a poder lograr por la etapa tan temprana en la que estamos. Hola, mi nombre es Pablo Lara, soy profesor de Ciencia de la Información y la Comunicación de la UOC. Tengo unas dudas, me gustaría plantear. Habla siempre de la introducción de las tablets y todo para homogenizar. Y yo creo que lo importante es diversificar. Te lo digo porque, por ejemplo, el principio de Pareto dice que el 80% que produce lo hace un 20%. Eso quiere decir que el resto son observadores y no se pueden cambiar. Si tienes un 20% que hacen cosas, ya ha encontrado el finito, es decir, toda la gente que puede hacer ya ha hecho. No sé si tenían en cuenta ese tipo de reglas. Luego, sobre lo que ha hablado de la innovación, me entra una gran duda, y es que pienso, y no sé si lo estoy estableciendo así, la innovación no es la estrategia, sino que la estrategia necesita o se apoya en una innovación. Si la innovación la utilizamos como el principio de cambio, tendremos problemas. Y una reflexión general, porque cuando he enseñado la fotografía esta de que los niños estaban mirando la tablet y apuntaban, hago una reflexión y yo me pongo en la parte negativa, que es un poco lo que hacemos nosotros. Ponemos un PowerPoint, hablamos por un micrófono, el resto de las personas observamos y escribimos. No sé si nosotros somos capaces de hacer ese cambio cuando nosotros mismos no lo hacemos. Es una duda general. La homologación que mencioné es porque tenemos 8 consorcios conformados por diferentes empresas. Teníamos que homologar de alguna manera o estandarizarlo, para que sea una palabra que no haga ruido, estandarizar lo que estábamos midiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los consorcios es Intel, que da los dispositivos, las tabletas, Cisco da la conectividad, Google da la aplicación, BrainPop da el contenido, Khan Academy da contenido. Entonces tenemos como varios consorcios conformados por muchos integrantes y de alguna manera se tenía que llegar a un objetivo común. Desde luego el parámetro es homologar para medir, pero no para tener solamente una solución. De hecho, parte del programa piloto lo que busca es poder hacer diferencias entre las escuelas CONAFE, que son escuelas multigrado, escuelas indígenas, escuelas generales, y cada uno empezar a tener diferentes soluciones. Entonces, no estamos homologando para tener los mismos resultados. Como mencioné, hay capacitación en línea, presencial, vía telefónica, vía online, emails, videoconferencias, y justo lo que queremos es ver qué tan creativo ha sido cada uno de los donantes, pero de alguna forma teníamos que estandarizar la capacitación. Por ejemplo, 100 horas una empresa y otro 2 horas no era como un parámetro que pudiéramos medir. Sin embargo, las buenas prácticas internacionales mostraban que la inicial debería de durar no más de 12 horas y el acompañamiento sí ser más constante. ¿Cómo iba a ser el acompañamiento? Cada empresa propuso diferentes soluciones, ¿no? Entonces, a eso me refiero, estandarizar, tal vez confundió. Y la parte de innovación nos ha sorprendido cómo los niños innovan mucho más rápido, ¿no? El maestro en este caso se empieza a volver un facilitador. El maestro no es el que va a enseñar a los niños a crear, el maestro solamente les acerca las herramientas.
Hoy en día se produce una cantidad de información. Eric Schmidt, el director de Google, decía que desde el principio de la humanidad hasta el 2003 se genera la información que hoy en día se genera en 2 días. Un profesor es muy difícil que pueda tener toda la información a la mano, pero si él sabe para qué va a direccionar la clase con la tecnología, es posible que los niños van a terminar enseñando a sus propios maestros. Entonces, tal vez nosotros tenemos más malas prácticas de lo que los niños en general están creando. Hemos visto proyectos de colaboración, uno muy interesante de una empresa, junto con niños de escuelas muy sencillas que se llaman Crystal House y otras escuelas privadas, y entre ellos hicieron un proyecto de colaboración que los mismos maestros mencionan que son proyectos que ellos no imaginaron que iban a realizar. Bueno, yo quería tomar un poco su planteamiento y también el planteamiento que se hizo respecto a la incorporación de las familias. Las tasas de deserción en la educación secundaria son muy altas en la región. Las tasas de conclusión de los jóvenes de la educación secundaria son muy bajas. Por distintas razones, embarazo adolescente, sobre todo en el caso de las mujeres. Los hombres se incorporan al mundo del trabajo muy temprano, también tienen que asumir paternidad adolescente en muchos casos, y dejan la educación a muy temprana edad. Jóvenes entre 20 y 24 años, más de un 20% no estudian ni trabajan en la región. Mucho de eso tiene que ver con que los sistemas educativos, sobre todo la educación secundaria, no son atractivos para los estudiantes. Hay un tema de generar, sobre todo en la secundaria alta y los dos últimos años de la enseñanza secundaria, poder diseñar programas que sean atractivos y que les permitan a los jóvenes adquirir aquellas competencias, habilidades que les permitan adquirir un trabajo decente, pero también incorporarse al mundo del trabajo y también desarrollarse plenamente como personas. Y hay mucho trabajo que hacer, y la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar mucho en ese sentido. Los gobiernos, los sistemas educativos tienen mucho que hacer en términos de incorporar innovación y tecnologías de la información para hacer más atractivos estos programas, para entregar habilidades y conocimientos para que la educación secundaria efectivamente le dé a los jóvenes las habilidades y los conocimientos que les permitan efectivamente adquirir estas habilidades y conocimientos para un trabajo decente y incorporarse al mundo del trabajo y desarrollarse plenamente y transitoria exitosa desde el mundo del trabajo y también a la universidad. Y en ese sentido también creo que es importante, pensando también en las transiciones y también en la implementación de soluciones y el planteamiento que nosotros tenemos desde UNESCO, en que las soluciones deben pensarse desde el inicio, pensando en los contextos socioculturales, pensando en las familias, las comunidades. Muchas veces llegamos con la solución, tal vez es mejor antes de llegar con la solución poder conocer a las comunidades, poder conocer las necesidades de esas comunidades, las necesidades de esas familias, poder entrevistar a los padres, apoderados de los estudiantes para poder desarrollar programas, implementaciones, soluciones tecnológicas, programas que efectivamente sean atractivos, que realmente respondan a las necesidades para que finalmente un programa sea exitoso, antes de llegar con una solución desarrollada desde el nivel central o desde el escritorio. Y en ese sentido es fundamental poder incorporar a las comunidades y a las familias. ¿Alguna pregunta más? Muy buenos días, soy Leonel López de la Universidad de San Carlos de Guatemala y quisiera preguntarle a los distinguidos disertantes en cuanto a
la resistencia que ofrecemos algunos adultos a la aplicación de la tecnología educativa, si existen estadísticas, si existen investigaciones, alguna información que me pudieran brindar en cuanto a esta observación empírica que he visto en mi país y que me preocupa un poco por esa situación. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Saludar al grupo que en esta oportunidad está con nosotros en el Perú, Virtual Educa. Y yo tengo una gran preocupación. Quien habla es docente de carrera y he tenido 32 años en la educación. Y he tenido oportunidad de trabajar en proyectos de investigación y viajar a diferentes lugares de las zonas más alejadas del Perú, como en el caso de la región andina. Tengo una gran preocupación que quisiera compartirlas con ustedes y de repente podemos encontrar algunos. Mi pregunta sería, ¿qué mecanismos o de repente orientaciones nos podrían dar? Ustedes saben que el Perú es una realidad bastante compleja. No solamente tenemos la costa de mayor adelanto, sino sobre todo la sierra y la región selvática o la Amazonía. Sin embargo, apreciamos nosotros con mucha angustia y preocupación que los diferentes gobiernos y el Estado jamás ha tenido una gran preocupación en el Perú por la educación. Esa es la realidad. Y por lo tanto nos hemos visto siempre relegados los maestros y los educadores y la educación. Y esto ha generado una serie de problemas que actualmente estamos viviendo. Satisface mucho hablar ahora de innovación, de tecnología, pero ¿en qué medida la podemos aplicar en lugares donde no hay escuelas o las escuelas, por ejemplo, en las zonas altoandinas, se forman con la llegada de un docente que hace de director y maestro, donde matriculan a 20 alumnos y sin embargo asisten 4 o 5, ¿no? Y asisten a las 10 de la mañana, donde los docentes pueden llegar, el día lunes no trabajan porque están en proceso de traslado para llegar a esas zonas. Trabajan solamente martes, miércoles y jueves. Y el viernes, por ejemplo, tampoco dictan clases porque ya se están volviendo a su lugar de origen. Esa es nuestra realidad. Entonces yo quisiera de repente recibir de parte de ustedes algunas recomendaciones o indicaciones que se pudieran hacer a los diferentes gobiernos, diferentes estados en América Latina sobre todo, para que la educación sea, digamos, de mayor preocupación. Todos sabemos que es un motor de desarrollo, pero ¿de qué manera, digamos, podríamos un poco conciliar estas diferencias que hay, ¿no?, entre la educación y el desarrollo y la innovación? Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar como lo que estamos viviendo en México en los programas y seguramente alguien dará la visión más internacional sobre otros proyectos. Sobre la primera pregunta de cómo incentivar a los maestros, creo que no es cuestión ni de edad. Yo cuando empecé al programa apostaba mucho que iban a ser los maestros adultos, los más grandes, los que iban a tener mayor resistencia, y hemos ido a las escuelas y no es una condición para que el maestro no trabaje con los dispositivos. Hay maestros muy jóvenes, me tocó visitar una escuela, alguien con 20 años, y no quería tocar la tableta, ¿no? Entonces, yo tenía la certeza de que iba a ser por generacional y no lo es. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que influye mucho la capacitación y el acompañamiento. Cuando las tareas y la capacitación están muy aterrizadas en el día a día del maestro, el maestro empieza a apropiarse de la tecnología. Cuando ve que puede hacer cosas que antes hacía sin tecnología y ahora le facilita el calificar o le facilita llegar a hacer una tarea a distancia de una manera mucho más sencilla, más lúdica, es cuando el maestro le empieza a tomar. También hemos visto que cuando hay un maestro dentro de la escuela que tomó la iniciativa, como que se empiezan a sumar los demás. Entonces no hemos tenido todavía los resultados finales. Yo lo que comento es de las visitas que he tenido. Aquí tenemos a una maestra que fue la del proyecto de colaboración. Ella tal vez después nos pueda dar más luz sobre lo que ella ha vivido, cómo lo ha podido integrar, pero sí en la práctica no vemos ningún patrón
generacional, es más el acompañamiento que se ha dado por parte de las empresas, donde sí hemos visto que se va redireccionando cuando vamos acercándonos y vamos viendo que el maestro solo ocupó una herramienta y preguntamos por qué no usó las demás, generalmente es porque tiene desconocimiento de cómo usarla. Cuando empieza a hacer más ejercitación sobre lo mismo, el reforzamiento es más constante, hemos visto avances en el uso de la tecnología. Por eso es que en este programa hemos enfatizado mucho el monitoreo casi diario, estamos viendo quién ya la dejó de usar, quién la está usando, y en un principio se propuso que se usara 3 veces por semana, se ocupa más. Ahora que estamos acompañando y las tareas son mucho más sencillas, hemos visto un mayor uso. Entonces sí creemos que algunos errores que hemos tenido en México en el pasado han sido porque no se había destinado recursos para la capacitación y el acompañamiento. Entonces, bueno, yo asocio esa parte. Sobre la segunda pregunta está asociada. Sí. Bueno, como señalaba, para nosotros los docentes son claves para mejorar la calidad, son claves para el desarrollo. Y en ese sentido creemos que es esencial trabajar desde la formación inicial de los docentes, sobre todo trabajar el tema de la innovación, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación desde la formación inicial de los docentes, sobre todo también de preparar a los docentes para atender a poblaciones de contextos socioeconómicos más difíciles. Creo que es fundamental desde la formación inicial. Desde lo que es desde la formación inicial también creo que es importante propiciar la conexión entre los estudiantes de pedagogía con la práctica docente, de que puedan tener experiencias con la práctica docente desde antes de incorporarse al mundo del trabajo. Creo que eso es fundamental también. Una vez que ya los docentes están ejerciendo la carrera profesional docente, creo que es importante el acompañamiento. Como se señalaba a partir de la experiencia de México, es importante la formación, la capacitación, la experiencia, sobre todo con la implementación de tecnología, muestran que obviamente hay un rechazo inicial, pero una vez que, sobre todo, que la experiencia es que invierten los factores antes de trabajar con los estudiantes, se trabaja con los docentes, en el uso de los computadores, en cómo eso se puede utilizar para el desarrollo de su programación, de los planes de estudio, para la implementación de sus prácticas pedagógicas, para la implementación de sus clases. Los docentes van descubriendo la importancia que esto tiene y se van encantando de alguna manera con ello y van rompiendo un poco el prejuicio inicial que tienen con el uso de computadores y luego es más fácil poder trabajar con los estudiantes en la implementación de eso. Y en ese sentido de la innovación y las tecnologías de la información, el acompañamiento y la formación continua son fundamentales en ese sentido. Atendiendo la consulta respecto a poblaciones altamente aisladas, que responden a poblaciones que tienen aislamiento geográfico, que responden a una serie de características geográficas, culturales también, como señalaba, es importante poder tener políticas que permitan atraer a los docentes donde más se les necesita, tener políticas compensatorias. Hay una carencia importante de docentes en zonas con poblaciones. Hay docentes que no están capacitados para atender el bilingüismo.
Y en ese sentido creo que la formación inicial es fundamental, los programas de formación inicial son fundamentales, pero también la formación continua es importante. Hay escasez de docentes para atender sobre todo las zonas geográficas más aisladas o que tienen características especiales, que a veces están en riesgo social, sobre todo en zonas urbanas, ¿no? Que tienen difícil acceso, etcétera. Los docentes no quieren ir ahí. Y en ese sentido requieren incentivos para los docentes, pero también preparación para los docentes para que puedan atender esas poblaciones, formación continua. Creo que son políticas importantes de parte del Estado para poder compensarlo, digamos. Como decía, de acuerdo a las estadísticas hay una escasez importante de docentes, sobre todo para esas poblaciones, pero también, más que garantizar un número adecuado de docentes, también se requiere que los estados tengan un compromiso fuerte para garantizar incentivos, para garantizar una carrera adecuada para los docentes, garantizar condiciones de trabajo adecuadas, sobre todo en aquellas poblaciones de aislamiento importante, porque es ahí donde el Estado tiene un rol fundamental y donde hay que trabajar, y eso es lo que promovemos desde la UNESCO. Yo añadiría en la parte de las zonas más alejadas que nosotros lo que hemos estado observando es que aún sin conectividad hemos podido trabajar con las escuelas. Por eso es que buscábamos una solución de aula integral en la que se tuvieran las tabletas, pero se tuviera algún mecanismo de conectividad mediante algún servidor, mediante algún otro. Es una solución diferente a las escuelas generales donde hay tener fácil acceso a internet es relativamente sencillo, y se está buscando explorar soluciones donde en escuelas multigrado, por ejemplo, se entreguen no solamente a los alumnos de quinto y sexto de primaria, sino se entreguen a todo el salón de clase. Se busque que haya un mecanismo de conectividad para que trabajen y desarrollen las competencias. Los niños pueden ocupar herramientas de la tableta en el escritorio o pueden subir lo que van creando a la plataforma. Entonces es como un simulador, no es lo ideal, pero se puede trabajar en escuelas también con bajas condiciones de infraestructura. Bueno, el caso de Brasil parece que está bien claro y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Empezó por un problema, que es falta de trabajadores. Ahí entendemos que había que hacer el EAD para un oficio y realmente fue la solución. Pero tenemos el mismo problema, cómo llegar a los lugares más lejanos y cómo mantener el alumno. Infraestructura evidentemente es la solución, eso no hay que hacer. Pero hay también otra forma. La televisión interactiva es una forma de llegar lejos, porque la televisión llega y la internet no llega. Y con la televisión interactiva se puede hacer las aplicaciones encima de la plataforma de televisión interactiva. Hoy día a la tarde nuestra gerente, el Brasil Más TI, va a hacer una presentación que va a hablar específicamente de todos los números de Brasil Más TI. Entonces los invito a todos para que participen. Pero los alumnos que no han terminado el curso, nosotros estamos intentando hacer gamificación. O sea, evidentemente que yo creo que a la gran mayoría de los alumnos, los jóvenes, les gustan los juegos, los Candy Crush que existen por ahí. Y esa es una forma que estamos intentando que este alumno aprenda jugando. Y esa es una tentativa que está siendo exitosa y la pueden ver, pueden preguntar todo hoy día a la tarde. ¿Más consultas? Educación básica de la ciudad más alta del Perú, Cerro de Pasco. Mi pregunta, y también los docentes, cuando se piensa que un indicador de la calidad educativa sea la apropiación de las nuevas tecnologías o de la tecnología de la comunicación,
Incluso de las teorías o los enfoques en la cual se fundamentan los cambios estructurales en educación que está viviendo el Perú, se piensa de que un indicador va a ser pues, el uso de tecnologías. Pregunto a los dos países que nos llevan la delantera en educación, como es México y Brasil, ¿fue necesario que las instituciones educativas, tanto del nivel básico y las universidades, fueran acreditadas? ¿Y qué porcentaje de escuelas de nivel básico están acreditadas ya en sus países? Porque sería un indicador de que pues, la acreditación es un factor importante, puesto que en las universidades se forma la educación inicial de los docentes. Nosotros percibimos desde el año 90 muchas políticas de cambio en la educación peruana, pero no hemos tenido adelantos hasta ahora. Han sido esfuerzos infructuosos, puesto no ha habido cambios. Nosotros en la praxis vemos y se nos dice renuentes al cambio, especialmente en tecnología. La semana pasada tuvieron, por ejemplo, en la ciudad de Cerro de Pasco una capacitación los docentes, los DAT, lo que llamamos ahora, docentes de apoyo tecnológico. Y manifiestan, ¿no?, de que, bueno, vamos a preparar los 2 o 3 para que cuando venga el monitoreo. Así avanzaremos en el Perú, y me siento impotente. Y dije, perdí 2 horas luego de la capacitación para que pues esto cambie en nuestra institución educativa. ¿O es que solamente será la educación, la formación inicial que llevaron nuestros docentes? ¿O será también necesario la acreditación de nuestras escuelas, donde otros indicadores, en lo que ya mencionó la UNESCO, también sea el uso adecuado de las TICs? Quisiera que nos compartan su experiencia. Gracias. ¿Hay otra consulta? Esta sería la última ronda de preguntas. ¿Acá? Bien, muy buenas tardes a los presentes y a los distinguidos ponentes de la mesa. Mi nombre es Marcia Espinosa, vengo del distrito de la Unión Leticia, es en la ciudad de Tarma, departamento de Junín, Perú. Antes que todo, quisiera hacer un pequeño aporte a lo que conversó la colega en lo que decía que en las zonas altoandinas hay docentes que van tarde a las instituciones, salen antes. Yo también he trabajado en un programa en el cual me tocó visitar instituciones, zonas lejanas, muy lejanas, ¿no?, altoandinas, en la que puedo rescatar que sí hay colegas con mucho compromiso de trabajo y no podemos decir que sea casi al total. Y ante todo lo que he podido ver, yo creo, y analizar, ¿no?, a toda la realidad que hay en el sector educación, lo que tiene que ver es un cambio de actitud en el docente en primer lugar y luego el compromiso de llegar sí o sí a ayudar al cambio de los niños y ver que son seres, como lo decían ustedes, que van a desarrollar con la creatividad, el interés y de acuerdo a las necesidades. Eso es uno. Lo otro, a todas las zonas han llegado o tienen el acceso a la televisión, medios de comunicación, pero hay una pena de que para que puedan ver, por ejemplo, un programa de Discovery, ¿no?, programas científicos, se tiene que pagar un cable. En señal abierta no lo hay. Esa es una de las deficiencias o problemas, podemos llamar, para que también los padres puedan apostar para que sus hijos trabajen. Y en lo otro, a los docentes sabemos que todavía hay un poco de falta de compromiso, poder manejar las tecnologías. Personalmente, en mi institución como directora, ¿qué he tenido que hacer para involucrarlos sin que los docentes se sientan presionados? He creado una página de la escuela y les he dicho que a través de esa página yo les voy a que creen sus correos, les envío los datos, los informes, etcétera, para que ellos puedan leer y también les digo que remitan a través de ello, de la página, sus informes. Creo que es una manera muy
de estimular o de llevarlo, ¿no?, a un cambio a ellos también, porque sabemos que muchos no lo practican. Ante esto, yo también quisiera ver en qué manera, ¿no?, estamos viendo a través de la UNESCO que estos programas que lleguen de ayuda a las instituciones rurales, etcétera, que no tienen recursos, abarcar, ¿no?, como decía este ponente de Brasil, que llegan con programas, están comprometiendo más a los estudiantes. ¿En qué manera se puede llegar? Porque los recursos son los que afectan y no se puede dar realmente un avance tecnológico como debe ser adecuado de repente ya en el país. Gracias. Acá había otra persona. Argentina. Y en esa zona tenemos inclusión digital, los docentes están preparados, tenemos conectividad. Yo pregunto si es que hay algún estudio sobre el impacto que esto tiene con respecto a la emigración de los jóvenes, detrás de propuestas que les hacemos a través muchas veces de esta digitalización de su enseñanza. A mí me preocupa porque en esos centros rurales donde están con tanto acceso a la tecnología, los jóvenes se van, los jóvenes que están en la escuela secundaria. Es una preocupación, no sé si hay estudios, análisis sobre esta temática. Bueno, muchas gracias más bien por su tiempo. Concreto, solamente quería saber qué tantas estas experiencias exitosas, tanta cosas buenas son recibidas por los gobiernos. Porque escuchaba aquí a colegas de Perú que prácticamente solo es teoría y no se ve en la realidad. Estando aquí en Lima, conozco colegios que no hay conectividad, no hay internet. Entonces, hay muchas cosas que se dan y si la UNESCO, si me permite el señor Atilio, realmente está supervisando que esta inclusión se dé realmente como debe ser. Llegué hoy día acá al museo y veía una capacitación que va a haber para profesores y había una que solo es para profesores nombrados. Y los profesores contratados, que somos los que realmente a veces estudiamos, seguimos estudiando, somos muchas veces marginados de muchas cosas, no podemos participar en muchos concursos. O sea, ¿qué tanto veía eso de la tecnología de Brasil? Si son realmente recibidos o no por los gobiernos. Y si son recibidos, ¿por qué no se aplican? ¿No? Muchas gracias. Bueno, seguramente ahorita nos dará Atilio más respuesta. En el caso de México, sí son recibidas las recomendaciones de los organismos internacionales. De hecho, el programa piloto está conformado por incluso la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la UNESCO, y lo que estamos tomando son las mejores prácticas, ¿no? Es difícil a veces aterrizarlo cuando son miles de niños, muchísimas escuelas, muchos maestros y con las condiciones que tenemos en Latinoamérica. Pero de que se están tomando las consideraciones, nosotros, al menos en México, hoy en día sí estamos integrando no solamente a los organismos internacionales, sino a la sociedad civil. Creemos que esto no es una tarea solo del gobierno, aunque el gobierno está dando la mayor aportación, que son los dispositivos y el adecuamiento de aula. Nosotros en el programa piloto estamos trabajando con la sociedad civil porque estamos convencidos que esto es una tarea de los padres de familia, de la ciudadanía, del gobierno federal y del gobierno estatal. Todas las iniciativas que hemos visto en Monterrey hay unas soluciones en las que están participando los empresarios con mayor capital para aportar, está participando la sociedad de los padres de familia, el mismo Estado y el gobierno para poder hacer que este programa funcione. Es un programa muy costoso y estamos seguros que no solamente es con la experiencia de organismos, sino también con la experiencia de la ciudadanía y que se empiecen a sumar cada vez más. En el programa lo hemos visto y lo queremos replicar a niveles más federales.
Yo creo que lo difícil es llegar a los lugares más lejanos. Y cuando yo hablé de televisión, en realidad la televisión llega. Y ahí son la televisión interactiva. No hablo de la televisión a cable, sino que la televisión abierta. O sea, con una plataforma, el Ministerio de Comunicaciones de Brasil ha involucrado, son aplicaciones que llegan a las televisiones de los lugares más distantes, por ejemplo, agricultura familiar. Entonces, en una televisión que no tiene acceso a Internet por la TV interactiva, por el señal de la televisión, se ponen las aplicaciones como YouTube. No necesita de cable para accesar a Discovery, porque el Discovery está dentro del YouTube. O sea, y hay aplicaciones de las más diversas, como si fuese una tabla, como si fuese un computador. Claro que no es la misma cosa, es una televisión, y la televisión funciona con un control. Y el problema es que no se puede tener una televisión para cada alumno, o sea que no es la misma cosa, pero ayuda, pero se puede usar los canales que la televisión interactiva tiene. Eso, el Ministerio de Comunicaciones tiene ese programa de Brasil, está empezando. Es la hora de apoyar, de ayudar, de juntarse, porque la televisión llega donde la Internet no llega. Ayer en el pronunciamiento del presidente Humala, él dijo que estaba poniendo fibra en todo Perú. Eso es espectacular. No, en realidad, Brasil, para llegar a poner fibra en todo Brasil, va a pasar años. O sea que realmente esa es la primera etapa, la infraestructura. Arriba de eso se pone la última milla, o sea, la conexión con la escuela, la internet, y ahí otra cosa, y ahí se puede poner todo lo que hemos hablado aquí arriba de la infraestructura. O sea, lo más caro, lo importante es que la infraestructura llegue a la escuela. Y si no llega, hay la televisión, pero la televisión interactiva, no la televisión abierta como estábamos hablando. Bueno, voy a tratar de responder las preguntas que se realizaron desde dos puntos. La UNESCO tiene el mandato de los gobiernos de avanzar hacia un concepto de calidad comprensivo, multidimensional, que no solo esté basado en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sino que aborde todas las dimensiones que yo mencioné en mi presentación, que tienen que ver con la relevancia, con la pertinencia, con la equidad, y en ese sentido estamos trabajando con los ministerios de educación de poder desarrollar una serie de indicadores que nos permitan dar cuenta de manera más integral de la calidad de los sistemas educativos de nuestra región, ¿no? Porque podemos decir desde el punto de vista del acceso o desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje, si a un país le va mejor o no, pero desde el punto de vista del derecho a la educación, como señalaba, hay mucho que desear todavía en varios países de la región. En materia de innovación, nosotros, como señalaba, tenemos una red de innovación educativa. Estamos trabajando desde el punto de vista conceptual, qué se considera una innovación, qué se considera una experiencia exitosa. Lo primero que hicimos fue limpiar, nos metimos en nuestra base de datos porque en realidad había de todo. Habían experiencias que no estaban documentadas, experiencias muy pequeñas a nivel de profesores, de escuela, hasta experiencias que tenían que ver con programas locales, programas regionales, hasta programas nacionales. Estamos tratando de poder definir aspectos conceptuales que tienen que ver con innovación, con prácticas exitosas, también del punto de vista de los circuitos temáticos y también respecto de los factores que determinan que una innovación es efectivamente una innovación,
porque nos encontramos que, claro, hay innovaciones que se plantean como una innovación, pero que desaparecen muy rápido, no son sostenibles en el tiempo, no son aceptadas por todos los docentes dentro de la comunidad escolar, a veces no son apoyadas por el director, no están bien documentadas. Efectivamente, entonces se requieren definir con claridad los factores para poder efectivamente, en este caso desde la UNESCO, poder certificar si todas estas experiencias de países a nivel de programas, a nivel de programas estatales o desde el sector privado están teniendo los efectos en los resultados de aprendizaje y también desde el punto de vista del derecho a la educación. Estamos avanzando en esa medida, tenemos una reunión pronto aquí en Lima también en octubre, vamos a dar cuenta de lo que hemos avanzado sobre calidad de la educación desde el punto de vista integral y desde el enfoque del derecho a la educación y de cómo pensamos más allá del 2015 poder supervisar, evaluar calidad de la educación desde un punto de vista más integral, holístico, que nos permita efectivamente decir que un sistema educativo es de calidad y también poder supervisar si estas experiencias de innovación son efectivas y desde el punto de vista del derecho a la educación están teniendo los resultados que esperamos. Toda esta experiencia, tanto del sector privado como desde los gobiernos, son sostenibles en el tiempo y tienen el respaldo desde la comunidad educativa, incluidos los docentes dentro de la escuela, pero también de los padres y los apoderados. Son pertinentes a las necesidades de la comunidad y pueden impactar efectivamente en el desarrollo local y también de sus países. Muchísimas gracias por el interés, por acompañarnos hasta esta hora. Hemos terminado relativamente en el tiempo de parte de la mesa. Muchas gracias por acompañarnos y por el interés mostrado en este panel. Muchísimas gracias.